Amados televidentes, que la paz de Dios more en sus corazones. La Iglesia de Dios se complace en presentar su programa Enseñanza de Dios de Israel, donde en esta noche estaremos presentando un tema muy importante para cada uno de nosotros, esperando así también que sea importante para cada uno de ustedes. El tema que vamos a tratar en esta noche se llama ¿qué es el Espíritu Santo? Pero antes de iniciar con este tema, vamos a elevar palabras de oración, rogando a nuestro hermano que nos dirija. Así es, hermano Carlitos, vamos a pedirle al Señor. Padre nuestro que moras en gloria, te damos gracias por esta oportunidad nueva que tú nos permites de poder elevar nuestra mente y nuestro corazón hasta tu trono de la merced para suplicarte favores. Y primero que te pedimos es que perdones nuestras faltas y al mismo tiempo que puedas iluminar nuestra mente con esa guianza de tu Santo Espíritu para poder hablar de tu palabra, para que muchos corazones de los que oyen y escuchan este mensaje sean edificados. Señor, por tu Hijo Jesús te lo pedimos y te lo suplicamos. Amén. Bien, amados televidentes, vamos a iniciar con nuestro tema. Amado hermano, ¿qué es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu de Dios, llamado el Espíritu Santo, como la amada Iglesia de Dios lo conoce en las Sagradas Escrituras, hablando un poco de lo tradicional o de lo que el mundo religioso cree, ¿verdad? El mundo religioso o lo tradicional pues habla de un Dios trino, un Dios de tres caras, y prácticamente lo han pintado, algo otro lo han hecho una estatuilla y así de esa manera lo presentan como un Dios de tres caras. Y esto se daba ya en la antigüedad. Por ejemplo, los caldeos o los babilonios tenían esas imágenes y esas creencias. Los egipcios, por ejemplo, ¿verdad? Hablaban de tres dioses, lo que era Horus, Osiris y Isis, ¿verdad? Entonces, prácticamente la palabra del Señor desmiente todas esas cosas, ¿verdad? Porque el Señor habla solamente del Padre y del Hijo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús es bien categórico, cuando Él dice a los discípulos, ¿verdad? Pero recibiréis poder, en Hechos capítulo 1, verso 8 en adelante. Cuando haya venido sobre vosotros, dice el Espíritu Santo de Dios. Entonces, comprendiendo qué es el Espíritu, según la pregunta que usted me está haciendo, el Espíritu no es una persona, ¿verdad? Como muchos lo han creído, como muchos lo han enseñado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, a través de la manifestación a sus discípulos, ¿verdad? En una de sus visitas después de la resurrección, encontramos nosotros en Lucas capítulo 24, verso 34 en adelante al 40, ¿verdad? Cuando el Señor dice que estando la puerta cerrada, Él entra a ellos, ¿verdad? Y le dijo, ¿cuáles son esos pensamientos que vienen a vosotros? ¿Verdad? ¿Por qué estáis turbados? Mirad mis manos, le dice, mirad mis pies, que yo mismo soy. Y luego les dice, un espíritu no tiene carne, ni tiene hueso, como veis que yo tengo. Entonces el Señor está descartando, está dejando fuera de que un espíritu no tiene carne, ni tiene hueso, ni tampoco se puede ver, ¿verdad? Porque si nosotros agarramos o examinamos la palabra de la raíz, de las raíces griegas, ¿verdad? De este verbo, prácticamente dice que espíritu es viento o es aire, ¿verdad? Según lo que le explica el Señor Jesús a Nicodemo, ¿verdad? El viento sopla, le dice, por donde quiere y no sabe para dónde va, ¿verdad? Así es el que es guiado por el Espíritu. Entonces no se puede ver, pero sí se puede sentir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carta del apóstol Pablo ya a los Corintios capítulo 3 verso 16 les dice él, ¿no sabéis que vosotros sois el templo y la morada
del Espíritu. Entonces prácticamente Dios y el Padre se manifiestan en la persona, en el hombre y en la mujer que le temen y que guardan sus mandamientos de esa manera, a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Hermano, según lo que podemos ver en el profeta Joel, en el antiguo tiempo, Joel profetiza aquí en capítulo 2, versículo 28 de Joel, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Entonces aquí esta profecía es directamente para el pueblo judío. Bueno, en la época que se cumplió, sí fue para ellos, especialmente para ellos en el día del Pentecostés, ¿verdad? Porque aquellos 120 de los cuales habla el capítulo 2 del libro de los Hechos fueron los que recibieron ese espíritu. Y allí, pues, según el relato bíblico, dice que también habían mujeres, ¿verdad? Y no solamente habían mujeres, sino que también habían ancianos y también habían jóvenes. Por ejemplo, ahí estaba el joven Juan, ¿verdad? De los apóstoles del Señor Jesús. Juan en esa época era un muchacho, exactamente, un mancebo, ¿verdad? Entonces, y también habían ya viejos, ¿verdad? Como por ejemplo el apóstol Pedro, era un hombre maduro, era un hombre sazón, exactamente. Entonces, ahí se cumplió esto, pero no solamente fue para ellos en sí, sino que posteriormente se derramó también sobre el pueblo gentil, en la visita, por ejemplo, que hace el apóstol Pedro a Cornelio, ¿verdad? Cuando el evangelio entra a los gentiles, ¿verdad? Ahí podemos ver nosotros donde mucha gente también está equivocada sobre el lienzo que ve Pedro, ¿verdad? Donde vio animales inmundos o no limpios, no aptos para comer, donde el Señor le dice a Pedro: mata y come, que nada tiene que ver con la comida de animales inmundos, ¿verdad? Sino que estaba refiriendo a que el evangelio iba a entrar al pueblo gentil, ¿verdad? Porque Pedro lo declara después según el verso 27 del capítulo 10 del libro de los Hechos. El Señor me ha declarado hoy, dice, que a ningún hombre llame común o inmundo, nada que ver con los animalitos, ¿verdad? Como muchos lo interpretan. Entonces ahí fue donde también en esa época se derramó sobre los gentiles el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios se derrama en el día del Pentecostés, primeramente a judíos. Así es. Y ya en la visión que Dios le da a Pedro, vemos también que Dios le da la oportunidad también al pueblo gentil. Por medio de la visión, Dios le declara que también los gentiles también tenían parte ya de ser allegados al pueblo de Dios. Y entonces cuando Pedro llega a donde Cornelio, también él se da cuenta que el Espíritu Santo es derramado sobre aquellos gentiles. Entonces es ahí donde también los gentiles reciben el Espíritu Santo. Pero también Pedro le comunica eso a la iglesia que está en Jerusalén. Exactamente. Hermano, otra pregunta: ¿cuál es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para recibir el Espíritu de Dios? Bueno, según el capítulo 3 de Juan, en la visita que tiene Nicodemo con el Señor Jesús, ¿verdad? Jesús fue categórico, le dijo que tenía que nacer del agua y del Espíritu. Pero primero pues se tiene que hacer lo que Juan el Bautista venía predicando, según el capítulo 3, verso 1 de Mateo: arrepentirse, ¿verdad? Primero, y convertirse. Entonces eso es lo que el apóstol Pedro también declara en su sermón, ¿verdad? Del capítulo 2, verso 38: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús y recibirán, dice, o sea, el perdón de sus pecados, y también van a recibir el don del Espíritu. Entonces esa es la base fundamental, el arrepentimiento y el convertimiento según la palabra del Señor, adquirida la fe en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? De lo que hablan del Hijo y del Padre, conociendo ese gran plan de salvación. Entonces no podemos decir nosotros que solamente fue el Espíritu Santo para los judíos,
por la gran razón que encontramos en el capítulo 2 del libro de Efesios, de la carta a los Efesios del apóstol Pablo, el verso 11, donde dice el apóstol: ustedes que en otro tiempo eran ajenos a los pactos de Israel, y que eran enemigos, y que eran advenedizos, pero el Señor de ambos pueblos ha hecho uno, quitando la pared intermedia. Entonces, cuando hace el Señor a través de los pactos, hace participante al pueblo gentil, entonces también ese pacto que ellos tenían de recibir el Espíritu, esa promesa de recibir el Espíritu Santo, también se derramó sobre los gentiles. Según lo que dice en San Juan 14:15, podemos ver que Jesús hace la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos primeramente. Dice aquí: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahora hace la promesa: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces dice el versículo 17: el Espíritu de verdad, a la cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque mora en vosotros. Así es. Eso es lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, le dijo a la iglesia de Corintio, ¿va? En el capítulo 3 de la primera carta, verso 16: vosotros sois la morada y el templo del Espíritu, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios pues mora en la persona y mora en la mente, ¿verdad? Ahí está la morada del Espíritu de Dios, en la mente de la persona. Y si en la mente de la persona está el Espíritu de Dios, pues todo el cuerpo de la persona es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, eso fue lo mismo que dijo el Señor Jesús en el capítulo 4 de Lucas, verso 17, ¿verdad? 16 en adelante, al 17, donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, a los encarcelados, y dar libertad a los que estaban en las cárceles. Entonces conocemos, ¿verdad?, de que por las Sagradas Escrituras, de que cuando ungían un rey o cuando ungían un profeta en aquellos tiempos, no lo ungían del codo, como le decía, ¿verdad?, ni tampoco del pie, sino que lo ungían de las sienes, o sea, de la cabeza, ¿verdad? Entonces el Señor está hablando con esas bases y dice: el Espíritu de Dios está, dice, sobre mí, por cuanto me ha ungido. Aquí en el capítulo 14 de San Juan, en el versículo 10, Jesús le dice a sus discípulos: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Entonces Jesús, todas las obras que hacía era porque Dios estaba con él. Exactamente. El Padre moraba en él. Así es. Y no que era una persona como conocemos, ¿verdad?, la palabra guato o cuache, como dicen, o mellizo, ¿verdad? No era una persona melliza, sino que según el capítulo 4, verso 23 en adelante de Juan, cuando el Señor habla con la samaritana, le dice el mismo Señor Jesús: Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces ese Dios espíritu estaba en Jesús. Por eso dice: Él está en mí. No era un Dios mellizo o dos personas ahí, porque el que estaba personificado era Jesús nada más, ¿verdad? Jesús aquí dice: creedme que yo soy en el Padre, en el versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. O sea que si que creyeran, porque las obras que Jesús hacían grandes milagros, era porque el Padre directamente. Exactamente. Si no creían lo que él decía, pues por lo menos que creyeran en lo que él hacía. Así es. Jesús también hace una promesa aquí en San Juan 14:21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces esa manifestación se hace por medio del Espíritu. Exactamente. Por ejemplo, tenemos ahí el capítulo 19, verso 10 al 11 del libro de los Hechos. Dice: y hacía Dios grandes milagros, dice, por mano de los apóstoles, ¿verdad? No eran los apóstoles en sí, sino que Dios en ellos, ¿verdad? O el Espíritu de Dios, la fortaleza de Dios en ellos. Ahora dice más en
en capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Ahí lo estamos viendo con un carácter de consolador, ¿verdad? Y un carácter de que recuerda, ¿verdad? Ese poder que está en la mente de la persona misma es el que consuela, el que anima, el que alienta, el que da alegría, el que quita la tristeza, el que da consolación, el que concientiza y da todos estos aspectos, ¿verdad? El Espíritu mismo del Señor. Hermano, cuando dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. O sea que el Espíritu Santo se recibe cuando se busca a Dios en verdad. Sí, prácticamente, si nosotros buscamos la raíz de estas cosas, lo recibió nada más la iglesia de Dios. Aquella iglesia que fue fundada en el año 30 por medio del Señor Jesús, ¿verdad? Y esa misma iglesia ha sido posteriormente, desde ahí, comenzando de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, la misma iglesia, la única que posee el Espíritu de Dios. Y de ahí nadie más, ¿verdad? Porque fuera de la iglesia de Dios es el mundo. Así es. Dice en Romanos 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando uno anda conforme al Espíritu, ¿qué es cuando uno anda conforme al Espíritu? Bueno, andar conforme al Espíritu es ser guiado, tener el Espíritu de Dios en la mente, en la cabeza, ¿verdad? En el corazón. Cuando dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por las carnes, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea que prácticamente el que anda conforme al Espíritu de Dios, pues se aparta del mal, ¿verdad? Y es por eso que el verso 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, ¿verdad? Porque el que anda conforme a la carne, pues no se aparta del mal, ¿verdad? Él se sigue desenfrenadamente sus placeres, sus deseos. Y dice aquí en versículo 5 del capítulo 8 de Romanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así es, o sea que lo que estamos viendo ahí es la guianza, ¿verdad? Del Espíritu de Dios en las personas. Aquí hay otro versículo, en el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea que alguien que ande conforme a la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. No, de ninguna manera. Hermano, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Bueno, nosotros no podemos inventarnos que son manzanas, que son uvas o que son melones, ¿verdad? La palabra del Señor está hablando bien claro, y el apóstol Pablo, cuando habla con aquella provincia donde estaba la iglesia de Dios de los Galos, ¿verdad? Les dice él en el 5:22, mas los frutos del Espíritu es, ¿verdad? Como se puede leer ahí. Dice aquí en Gálatas 5:22, mas el fruto, no es fruto, sino que el fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando dice aquí, hermano, que esos son los 9 frutos del Espíritu, pero dice contra tales cosas no hay ley, ¿por qué dice esta palabra ahí? Bueno, porque la ley prácticamente es la que señala el pecado, ¿verdad? Entonces, si la persona es guiada por medio del Espíritu de Dios, no hay ley que pueda acusarlo. O sea que la ley, el trabajo que hace es de acusar, de señalar el pecado. Exactamente. Entonces una persona que vive guiado por el Espíritu de Dios, la ley no lo señala. No lo señala. Porque está guiado por el Espíritu de Dios. Ese es el hombre del capítulo 7 de Romanos, cuando dice el apóstol, ese hombre está muerto, dice, el mandamiento dice, me mató, ¿verdad? Porque el muerto pues está inerte, ¿verdad? Ese no.
Vaya, entonces las personas es como que ahorita en el tiempo, si yo ando en la ley terrenal, si yo ando obedeciendo la ley de tránsito o la ley de las autoridades, la ley no me puede señalar porque yo No, no, estoy, de ninguna manera. sería como espiritualmente hablando, como quien dice, yo vivo conforme al Espíritu de Dios, conforme guiado Exactamente. por el Espíritu de Dios. Así Entonces, es. la ley va a señalar a la persona, o sea, la ley va a señalar a la persona que transgrede la ley. Exacto. Y la ley castiga al que comete el pecado. Exactamente. Entonces, ahora también los que viven conforme a la carne también tienen sus frutos. Así es, según el verso 16. Ahí encontramos un sinfín de frutos, ¿verdad? Vamos a ver cuáles De son los Gálatas frutos 5:16. de los que viven conforme a la carne. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como os lo he dicho antes, que los practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Exactamente. O sea que ahí vemos las obras de la carne, ¿verdad? Y también las obras del Espíritu están separadas. Entonces, cuando el apóstol está diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino, es porque la ley los está señalando y los está haciendo culpables de pecado. Pero en cambio a los que son guiados por el Espíritu dice que no hay ley que los pueda señalar. Esta ley está hablando de los 10 mandamientos. Exacto. Hermano, en este tiempo que vivimos, en este tiempo, la mayoría de personas religiosas se sienten o practican prácticamente que las personas viven en una armonía, en un Espíritu Santo que se ha heredado, o sea, no se ha heredado, no que se ha practicado por mayoría de iglesias de hacer un alboroto. eh, eh, ¿Qué es ese alboroto que se hace? ¿Es Espíritu Santo de Dios o simplemente es un alboroto de aquellas personas que prácticamente cuando supuestamente reciben el Espíritu de Dios comienzan a hacer incluso hasta desmayarse? Algunos hablan cosas. ¿Qué es ese Espíritu? Bueno, no podemos decir que es el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo porque la Biblia no da esas señales. Las Sagradas Escrituras no dan esas señales, ¿verdad? Ahí vimos el fruto del Espíritu y no se encuentra ahí que diga es alboroto, que va a caer al suelo, que va a brincar o que haga desórdenes. No, de ninguna manera. Entonces, categóricamente hablando, sin tapujos, podemos decir que es el espíritu de error. Cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, se le va a manifestar 9 cualidades, que sería amor, una persona que tenga amor, una persona que tenga gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, que una persona que tenga estas cualidades, que sea sencillo, que tenga amor hacia el prójimo, que sea templado. La palabra templanza, ¿qué significa? Bueno, cuando la palabra habla de la palabra templanza, está hablando una persona sin doblez, ¿verdad? Que no cede a cualquier cosa, ¿verdad? O que es fluctuante. Está hablando de la templanza, de que se mantiene. Y también dice paciencia. Exactamente. O sea, que una persona que va a actuar con paciencia, que no va a irse a la primera, sino que va a tener paciencia y va a Así confiar es, directamente en lo que Dios dice. exactamente así es. Dice benignidad. La palabra ser benigno viene como dolerse o como es que es como un sinónimo de misericordia, ¿verdad? Benignidad, Bondad también. bondad también son sinónimos. Mansedumbre, dice. Entonces, cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu de Dios y guardamos los mandamientos de Dios, tenemos esas cualidades. Y es cuando llegamos a ser verdaderamente
hijos de Dios, tenemos esa Exactamente. comunión con Dios. Así es. La pregunta es una pregunta muy importante, hermano Carlitos, porque dice, ¿qué es el Espíritu de Dios? Y ya vimos pues de que el Espíritu de Dios no es una persona, ¿verdad? Sino que es el poder mismo del Señor, ¿verdad? Porque, como le decía Jesús a la samaritana en el capítulo 4, verso 23 en adelante, que Dios es Espíritu. Y Jesús cuando estaba ahí arriba, ¿verdad? También era Espíritu. Entonces Él se personificó, según Juan capítulo 1, verso 1. Aquel verbo, aquella palabra, dice que era Dios, se hizo carne, ¿verdad? Entonces, después de que el Señor deja a los discípulos aquí, en la tierra de Israel, Él vuelve otra vez a hacerse en la misma categoría de antes, porque le reclama esa gloria al Padre. Glorifícame con aquella gloria que tuve antes, ¿verdad? Antes que el mundo fuese. Entonces el Señor volvió otra vez a su estado de espíritu. Nada más se humanizó para hacer el acto de la salvación, del sacrificio por el mundo. Usted me comentó al principio que comenzamos ese tema de la palabra Trinidad. Usted me comentó que la palabra, que en el principio, en la antigüedad, en los dioses paganos había una Trinidad, y incluso la palabra Trinidad no es una palabra que se encuentra en las Sagradas Escrituras. No. Pero aquí hay un versículo que la mayoría de personas mencionan, según lo que dice Mateo 28, 19. Dice aquí, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí hace referencia de 3 nombres, pero ¿cómo se podría explicar este tema, este texto? Bueno, es que el Señor ahí está dando un mandato, que se bautizase en ese nombre, ¿verdad? Prácticamente cuando los discípulos están hablando, ¿verdad? En el nombre de Jesús, están hablando en nombre de toda la autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el gobernador de la cabecera departamental aquí en Petén, ¿verdad?, habla sobre un proyecto, está hablando de lo que el gobierno en sí le proyectó o le mandó, está hablando en nombre del gobierno, ¿verdad? Prácticamente cuando el apóstol Pedro en el 2:38 dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús, él está hablando totalmente porque el Padre es en el Hijo, ¿verdad? Y el Espíritu es en ellos, o el Espíritu es de ellos, pues prácticamente. No tiene necesidad los apóstoles de estar diciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu aquí, no, con solo decir en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, están tomando en cuenta todo el sistema de la deidad. Algunas versiones de la Sagrada Escritura, por lo menos en 1 Juan 5:7, hay unos textos que en las versiones nuevas dice, algunas versiones dice porque 3, por lo menos en esta versión es una versión algo nueva, dice porque 3, dice 1 Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Pero si vamos a una versión más antigua, no sé cómo dice la de usted, dice 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Pero este texto, en la mayoría de versiones modernas, que son más modernas, lo tiene agregado en la mayoría de versiones. Pero por lo menos si usted buscáramos en una versión más antigua, prácticamente el texto no está, es un texto agregado. No sé cómo dice la de usted, hermano. Bueno, prácticamente eso no nos interesaría, ¿verdad? Porque ya es un análisis de la bibliografía. Sí, pero algunas personas tal vez buscarán este texto en algunas versiones. Exactamente, sería otro tema ese a tratar, ¿verdad? Lo que nos interesa es el tema que tenemos de qué es el espíritu, ¿verdad? Entonces ya vimos, y yo creo que ya fuimos explícitos en hablar sobre cierto tema que estamos considerando, ¿verdad? ¿Qué es el Espíritu de Dios? ¿Verdad? Ya ahora si nos podríamos interesa, hacer otro tema sobre algunos exactamente, textos.
por lo menos para dar a entender un poquito más, porque prácticamente hay unas personas que tal vez se van a encontrar con sus textos, Para no sabiendo la... aplicarles la hermenéutica o la homilética a los versos, ¿verdad? Exactamente. Está bien. Entonces yo creo que hemos sido bastante explícitos, esperando que nuestros amados televidentes pues puedan sentirse satisfechos a través de haber escuchado este diálogo tan importante, tan especial, porque de ahí depende la fe, la seguridad de cada uno de ustedes. Y a donde quiera que nos estén viendo en diferentes lugares del mundo, donde usted que tiene acceso a la página puede entrar y nos puede ver ahí, pues nuestro lema es de que su corazón pues sea edificado por medio del gran mensaje poderoso y verdadero, genuino, único de la Iglesia de Dios, extraído de la Santa Palabra, la cual son las Sagradas Escrituras. Por hoy que Dios les bendiga y gocen de la paz de nuestro Dios. Sí, nuestros amados televidentes, esperamos que este tema sea de mucha bendición para ustedes, y sobre estos temas o estos textos que hablamos ahorita en este momento vamos a hablar en otra vez para que ustedes tal vez se han encontrado con muchos textos. Lo mejor sería, hermano, que algunas personas buscaran las versiones antiguas para que ellos miraran que nosotros no estamos como ocultos de las cosas, que sabemos lo que Exactamente. entendemos. Entonces algunas cosas tal vez las tocamos para que la gente no piense que tal vez estamos hablando solo cosas que nos favorecen, sino que tocamos cosas que posiblemente ellos se van a encontrar, pero sería bueno que algunas cosas ellos buscaran algunas versiones. Y en otra vez también vamos a hablar sobre otros temas. Sobre este tema vamos a hablar sobre la hermenéutica, para que ellos entiendan. Sí, como por ejemplo el que es profesional pues, y maneja una computadora, porque se vaya a la CompuBiblia y compare todas las versiones que hay ahí, Y por ¿verdad? lo menos yo uso mi computadora mucho con la CompuBiblia. Entonces estas cosas yo me he encontrado muchas veces. Entonces yo lo que hago es observar las versiones más antiguas. Entonces ahí me doy cuenta que algunos textos hay que tener cuidado, porque algunos textos en algunas versiones más nuevas son agregados y en otras no aparecen. Por lo menos hay por lo menos en Marcos 16, en algunas versiones solo llega hasta el 9, y en algunas versiones llega hasta el 20. Entonces hay que tener mucho cuidado en las versiones. Bueno, amados televidentes, vamos a dejar hasta aquí este tema, esperando que el próximo sábado nos vuelva a sintonizar, donde vamos a hablar sobre otros temas muy importantes para cada uno de ustedes. La paz de Dios mora en sus corazones. Así sea.